Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a ver la teoría cinética de los gases y vamos a ver también las leyes de los gases. Bien, la teoría cinética de los gases es una teoría física que explica el comportamiento y las propiedades macroscópicas de los gases. Macroscópica significa a nuestra escala. Por ejemplo, mi lápiz es macroscópico, yo soy macroscópico. Entonces, esta teoría explica el comportamiento y propiedades macroscópicas de los gases a partir de la descripción estadística de los procesos moleculares microscópicos. O sea, en palabras sencillas, a partir del comportamiento microscópico, explica lo macroscópico y tiene los siguientes postulados que vamos a ver. El primero es que los gases están constituidos por partículas que se mueven en línea recta y al azar. Aquí les puse una foto, vean, los gases están constituidos por estas partículas y estas partículas se están moviendo en línea recta, nunca tienen trayectorias curvas, siempre se mueven en línea recta y al azar, se mueven al azar, no tienen un camino definido. Ese es el primer postulado. El segundo postulado nos dice que este movimiento se modifica si las partículas chocan entre sí o con las paredes del recipiente que los contiene. Vean, aquí tenemos un contenedor, un recipiente. Entonces, si estas partículas chocan entre sí, esta partícula choca con esta otra, entonces su movimiento se va a ver afectado, va a cambiar. O si esta partícula, vean aquí, está chocando con la pared y está cambiando su movimiento. Venía hacia acá, chocó con la pared y ahora viene para acá. Igual esta choca y cambia la dirección de su movimiento, vean. Eso es lo que nos dice el segundo postulado. El tercer postulado nos dice que entre las partículas no existen fuerzas repulsivas o atractivas. Vean, esto nos quiere hacer referencia a que no hay fuerzas repulsivas o atractivas. O sea que esta partícula y esta partícula no se van a repeler con fuerzas que esta la mande para acá y esta la mande para acá. O no se van a atraer. No existen fuerzas atractivas que hagan que las partículas se atraigan entre sí o repulsivas que hagan que se repelan entre ellas mismas. Y el último postulado nos dice que la energía cinética de las partículas es proporcional a la temperatura absoluta del gas. ¿A qué se refiere esto? Vean que estas partículas de aquí se están moviendo como nos dice el primer postulado, ¿no? Están en movimiento. Entonces, si estas partículas tienen masa y están en movimiento, pues tienen energía cinética, que es la energía del movimiento, ¿no? Entonces, la energía cinética total va a corresponder a la temperatura absoluta que va a tener el gas. Por eso, si las partículas se empiezan a mover más agitadamente, que las partículas se muevan más agitado, su temperatura está aumentando. Y viceversa, si nosotros le aumentamos la temperatura a este gas, aplicándole calor, entonces las partículas se van a empezar a mover más rápido, van a empezar a su movimiento va a ser más catastrófico, por decirlo así. Bien, ahora pasemos a las leyes de los gases, pero antes de eso tengo que definir qué es la presión. La presión es una fuerza aplicada entre el área aplicada. Por ejemplo, yo tengo este cuerpo aquí, entonces este cuerpo está ejerciendo una fuerza de 10 newtons sobre el piso. Vean, aquí tenemos el piso y lo está haciendo en un área de 10 metros, ¿no? Está ejerciendo una fuerza de 10 newtons en esta área de aquí, en una área de 10 metros. Entonces, ¿cuál va a ser la presión que está ejerciendo ese cuerpo contra el piso? Pues la presión es igual a la fuerza entre el área. Entonces, la presión va a ser igual a la fuerza que está ejerciendo ese cuerpo, que es una fuerza de 10 newtons entre el área, que vean que es un área de 10 metros cuadrados, porque el área se mide en metros cuadrados, ¿no? O sea que este cuerpo no es de dos dimensiones, sino que más bien es un cubo, algo así. Pero desde esta vista, así como lo estamos viendo nosotros, parece un cuadrado, pero no, es un cubo. Entonces se está aplicando una fuerza de 10 newtons en un área de 10 metros cuadrados. 10 metros cuadrados. Entonces la presión va a ser 10 entre 10, 1. Un newton sobre metro cuadrado. Y a esta unidad de newton sobre metro cuadrado se le conoce como pascal. Y ahora, si nosotros tenemos otro cuerpo que igual ejerce una fuerza de 10 newtons contra el piso, pero ahora lo hace en un área de 5 metros, ¿cuál va a ser su presión? Pues su presión va a ser igual a la fuerza, 10 newtons, sobre el área en que se está aplicando dicha fuerza, que es de 5 metros cuadrados. 5 metros cuadrados. Entonces 10 entre 5 van a ser 2 newtons sobre metro cuadrado. Entonces esto va a ser igual a 2 pascales. Lo vamos a poner como 2 pascales, ¿ok?
y aquí es 1 pascal. Entonces habrá mayor presión sobre la Tierra aquí en este cuerpo que en este cuerpo de acá. Y si en cambio tenemos nosotros esto de esta manera, que también son 10 newtons, que está aplicando una fuerza de 10 newtons entre el piso, pero ahora es un área de 1 centímetro. Entonces va a tener una presión mucho mayor, porque ahora la presión va a ser igual a 10 newtons entre 1 centímetro, que 1 centímetro es igual a 0.01 metros cuadrados. Y no es 1 centímetro, es 1 centímetro cuadrado. Recuerden que estamos hablando de áreas y el área se mide en metros cuadrados. O sea, estamos hablando de esto. Esto de aquí es un área. Y digamos que esto de aquí es la parte de abajo de aquí de este cuerpo. Y también es la parte de abajo de este otro cuerpo de aquí. Entonces aquí 10 entre 0.01 metros cuadrados. Entonces vamos a tener 1000 newtons sobre metro cuadrado, que va a ser 1000 pascales. Entonces vamos a tener 1000 pascales. Recuerden que la presión se mide en pascales y los pascales son newton sobre metro cuadrado, o sea, fuerza entre área. Bien, ahora vamos a ver las ecuaciones de los gases ideales. Primero tenemos a la ley general del estado gaseoso, que es una combinación de las 3 leyes de los gases ideales. Las 3 leyes son la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Se podría considerar así, como una combinación de esas 3 leyes. En este video solo se las voy a presentar. Ya en videos posteriores vamos a ir desarrollando problemas para aplicarlas. Entonces tenemos a la ley general del estado gaseoso, que establece la constante relación entre la presión, el volumen y la temperatura en la siguiente fórmula. Para aprenderse esta fórmula, ustedes utilicen una regla mnemotécnica, que es pavo tonto. Vean, pavo tonto. Pavo tonto. Está muy sencilla. Pavo tonto igual a pavo tonto. Y ya solo ustedes le borran la A, le borran la O, le borran la A y le borran la O. Y le ponen el 1, el 1, el 1 y después de la igualdad le ponen el 2 y el 2. Ya vamos a ver cómo trabajar con esto en videos más adelante. Pero por el momento solo apréndanla de esta manera. Pavo tonto. Recuérdenlo. Bien, y entonces tenemos la ley de Boyle, que nos dice que a temperatura constante, vean que nos dice que a temperatura constante, el volumen de una masa dada de un gas ideal es inversamente proporcional a la presión a que se encuentra sometida. En consecuencia, el producto de la presión por su volumen es constante. O sea que el producto de la presión por su volumen es constante. Esto siempre va a ser lo mismo. Sé que suena a chino. ¿A qué se refiere con que el volumen de una masa dada de un gas ideal es inversamente proporcional a la presión a la que se encuentra sometido? Bueno, simplemente nos dice que este volumen dado de una masa es inversamente proporcional a esta presión en la que se encuentra sometido. Porque si despejamos el volumen, vean que nos va a quedar volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la presión 1, ¿no? Entonces, si aumenta este volumen, disminuye esta presión, porque vean que aquí abajo está dividiendo. Entonces, y si disminuye este volumen, pues esta presión va a aumentar, porque vean que está dividiendo. Y eso es a lo que se refiere cuando dice inversamente proporcional. Si uno aumenta, el otro disminuye. Si fuese directamente proporcional, o sea que fuese directamente, entonces si uno aumenta, también el otro aumenta. Si uno disminuye, el otro disminuye. Pero aquí es inversamente proporcional. Si uno aumenta, el otro disminuye. Si uno disminuye, el otro aumenta. Pero lo más importante de aquí es aprender la fórmula de Boyle. Y a partir de eso ya podrás interpretar lo que dice. ¿Y cuál es la fórmula? Pues es esta de aquí. Vean que la temperatura ya no aparece porque es constante. Esta la podemos derivar de la ley general del estado gaseoso. De esta de aquí, pavo tonto, ¿no? Entonces escribimos pavo tonto igual a pavo tonto. Y hay que acordarnos que pide la temperatura constante. Y como pide la temperatura constante, pues eliminamos la temperatura. Y vean que nos quedamos con pavo y pavo. ¿Ok? Que es esto que está aquí arriba. Es una forma sencilla para aprenderlo. Solo hay que acordarse de que la ley de Boyle nos pide temperatura constante y acordarnos de la ley general del estado gaseoso, que es una combinación de las 3 leyes de los gases. Entonces ahora las unidades. ¿Qué unidades van a tener estos de aquí? La presión la vamos a medir en pascales.
pascales, también la vamos a medir en atmósferas y también la vamos a medir en mililitros de mercurio. Esto de aquí se los voy a mostrar ya después. El volumen en qué unidades los vamos a medir. Pues el volumen lo vamos a medir en metros cúbicos, en centímetros cúbicos y hasta en litros, ¿ok? Y la temperatura, recuerden bien que la temperatura no se va a marcar en ninguna otra escala más que en la escala Kelvin. La temperatura aquí vamos a trabajarla en escala Kelvin, ¿ok? Eso es importante. Muy bien, pasemos a la siguiente ley porque el video ya se está haciendo demasiado largo. Tenemos la ley de Charles. Y la ley de Charles nos pide presión constante. Recuerden, porque esto es fundamental. Dependiendo de qué nos pidan que sea constante, podemos utilizar el pavo tonto. Entonces, a presión constante, el volumen de una masa dada de un gas ideal varía directamente proporcional a su temperatura. Y aquí tenemos la fórmula que vamos a ocupar en la ley de Charles. Y ya saben, esta fórmula la podemos derivar de pavo tonto igual a pavo tonto, ¿ok? Solo hay que ver qué nos pide que sea constante. Vemos que dice presión constante. Entonces eliminamos la presión y ya obtuvimos la fórmula. Vean, es muy sencillo. Solo hay que acordarse que la ley de Charles nos pide presión constante. Y hay que acordarnos del pavo tonto, ¿ok? Entonces, ¿a qué se refiere con que el volumen de una masa dada de un gas ideal? ¿A qué se refiere con que varíe directamente proporcional a su temperatura? Que el volumen varíe directamente proporcional a su temperatura. Vean que estos son digamos, dos sustancias diferentes, así. Dos masas dadas con diferentes volumen y diferentes temperaturas. Entonces, ¿a qué se refiere con que el volumen varíe directamente proporcional a su temperatura? Pues vean que podemos despejar el volumen aquí, ¿no? Entonces tendríamos volumen 1 igual a volumen 2 por temperatura 1 sobre temperatura 2. O sea que esto que está dividiendo lo pasamos del otro lado a multiplicar aquí y nos queda de esta forma. Entonces vean que como ahora volumen 1 es igual a la temperatura 1, o sea que la temperatura 1 está aquí multiplicando, pues entonces si el volumen aumenta, la temperatura aumenta. Si el volumen disminuye, la temperatura disminuye. Eso en un gas ideal. Por eso nos dice que varía directamente proporcional a su temperatura. Y por último tenemos la ley de Gay-Lussac, que nos dice a volumen constante. Recuerden, importante ver qué nos pide constante. A volumen constante, la presión del gas varía directamente proporcional a su temperatura. La presión del gas varía directamente proporcional a su temperatura. Y vean que nos dice a volumen constante. Entonces nosotros podemos aplicar el pavo tonto, ¿no? Pavo tonto es igual a pavo tonto. Entonces, ¿qué nos pide? Constante, nos pide el volumen constante. Entonces, se va el volumen y nos queda presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2, que es lo mismo que tenemos aquí. Repito, en este video solo les estoy presentando las leyes. En videos posteriores ya iremos haciendo ejercicios. Igualmente aquí, ¿a qué se refiere con que la presión del gas varía directamente proporcional a su temperatura? Pues vean que tenemos aquí esto de aquí. Tenemos una masa de gas dada, ¿no? Entonces, si despejamos la presión, quedaría presión 1 es igual a la presión 2 sobre temperatura 2. Y esta temperatura 1 que está aquí dividiendo va a pasar a multiplicar acá por temperatura 1. Entonces, a esto se refiere con que sea directamente proporcional. Si la presión aumenta, entonces la temperatura aumenta también. Si la presión disminuye, entonces la temperatura disminuye también. Muy bien, esto sería todo hasta aquí. Como dije, solo les estoy presentando estas leyes de los gases. En los siguientes videos iremos haciendo más ejercicios. Espero que el video les haya servido. Ya saben que si es así me pueden regalar un like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y nos vemos en el próximo video.